Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, queridos amigos de Urus Radio. Aquí estamos nuevamente con ustedes transmitiendo en vivo. Los saludos, soy Doris y pues estamos en la Ciudad de México con su programa La Verdadera Historia de México. Estamos hoy a 26 de abril de 2021. Y pues bueno, estamos también aquí con el profesor Francisco Mendoza, que ustedes lo conocen, es experto en historia de México y pues está aquí ya dispuesto a platicarnos sobre el estado de Michoacán. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Licenciada, muy buenas noches, amigos de Urus Radio, muy buenas noches. Pues sí, ya casi llegamos a la mitad de los estados porque nos brincamos Ciudad de México por ser los anfitriones. Ya es el 15, el estado número 15, el estado de Michoacán. Y bueno, para mí un gusto doble, porque es mi estado natal, entonces hay mucho que platicar de Michoacán. Yo lo sé, profesor, así que el tiempo sabemos que nos juega así como que a veces rudo, pero pues estamos ya aquí dispuestos a escucharlo, profesor, y pues vamos a saludar rapidísimo a nuestros amigos que están en el chat, que están desde tempranito. Es Alex Domínguez, Eduardo de León, Histórico Guadalajara, Axel Chávez, Arturo Moreno, ahí está Javier Quirós, Brian Guerrero, Héctor González, Raxo, Frida Loera, Víctor Charles, está también Luis Alfredo Blanco, Ingeniero Miguel Ángel Madero, está también Juvenal, Tato Sánchez, Martina Lee, está también por acá José López, Joaquín Labastida, Francisco Castrejón, Samuel Macías, Roberto Romo, Zenón Bialkowski, está también Luis Castellanos. Y pues bueno, profesor, platíquenos por favor de este enorme estado de Michoacán. Estado de Michoacán, licenciada, que no hay diferencia con los demás estados, tiene una historia riquísima, enorme, antiquísima, y que ha formado parte fundamental de la historia de México, así como pues todos los estados de nuestro hermoso país, licenciada. Y hoy vamos a platicar cosas un poquito fuertes. Hay algunas personitas, pues yo lo digo con mucho respeto, que de pronto dicen que se exagera, que hay muchos pasajes de la historia que se exageran, buscando un patrioterismo, no patriotismo, sino patrioterismo. Pero hoy vamos a platicar algunas que de veras nos dejan impactados, y que no porque hayan ocurrido en el estado de Michoacán, sino que esto ha ocurrido en diferentes partes de México, en diferentes estados, en diferentes momentos de nuestra historia, pero los olvidamos. Y cuando se recuerdan, los devaloramos. Pero bueno, aquí intentamos rescatarlos en Urus Radio, licenciada. Perfecto, profesor, y pues bueno, saludamos también a todos nuestros amigos que nos escuchan en Michoacán, en Morelia, en Ciudad Hidalgo, en Zaguayo, a la familia Marín, la familia Fragoso, la familia Luna, bueno, en fin, conocemos a muchísimos, la familia Mendoza, la familia Cervantes, profesor. La familia Espinosa. La familia Espinosa, exactamente. Bueno, yo sí soy de Michoacán, nací en Zaguayo, Michoacán, aunque estoy registrado en Cotija, Michoacán, por azares del destino, y me crié en Cotija, Michoacán, pero la licenciada, sus orígenes son michoacanos. Entonces, pues tenemos mucha familia por allá, y muchos amigos, independientemente de la familia, también muchos amigos en Michoacán, como en varias partes del país. Y pues usted me dice, licenciada. Adelante, profesor, adelante. Bueno, solamente le quiero enviar un saludo así bien rápido a una querida amiga, Isela. Le enviamos un cariñoso saludo. Michoacán, lugar de pescadores. Es inevitable pensar inmediatamente en Pátzcuaro, ¿sí? En Janitzio, Siragüen, en los grandes lagos del Valle Central de Michoacán. Es una tierra, insisto, un lugar de pescadores. Esto ya es por tradición. Pero vamos a dar datos muy curiosos, licenciada y amigos. Por ejemplo, el origen de los purépecha. Amigos, el purépecha, la lengua purépecha, no es una lengua náhuatl. Esto es, el origen de los nahuas es el norte de la República. Entonces,
ellos formaron muchos pueblos, muchas culturas, los nahuas, pero el caso de los purépecha es distinto, porque no tiene relación con los nahuas. Entonces, los arqueólogos y los historiadores no se han puesto de acuerdo cuál es el origen realmente. Leyendo la Enciclopedia de México, se afirma que el origen del purépecha es el sur del continente, ¿sí? Porque tiene los fonemas purépechas tienen mucha similitud a los fonemas quechuas, ¿sí? De la zona del Perú, de la zona inclusive de Bolivia, etcétera. Entonces, pudiera ser que hubo una migración. Al principio, sí, la zona de Michoacán, los primeros pobladores eran de origen nahua, pero llegan los purépecha, que insisto, pudiera haber sido una migración del sur del continente, que no es de extrañarnos, porque, bueno, el sur del continente sabemos que hay restos de grupos polinesios, empezando por la isla de Pascua, ¿sí? Entonces, sabemos que hubo migraciones también por el sur, y pudieron haber llegado hasta el territorio de nuestro país. Hay otros historiadores que dicen que no, que aunque no es un grupo nahua, pero sí tiene el origen del norte de México, y que vinieron emigrando por toda la costa, que sería Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, y luego entran a la meseta, lo que es la parte ya alta. Yo les paso algo característico que, por cierto, en la última conferencia lo iba yo a mencionar y lo olvidé. Yo soy de origen Michoacán. En el caso de mi familia materna es pues natural, o sea, somos naturales, vamos, de esa zona. Y yo tengo mi mancha mongólica. Les explico, amigos que no hayan escuchado, alguna vez ya lo explicamos, pero si no lo han escuchado, muchísima gente tenemos una pequeña mancha en el cuerpo. Un hermano mío la tiene en la cadera, tengo amigos que la tienen en el cuello, inclusive no es estético y se preocupan mucho los que lo tienen en el rostro, en los brazos. Yo lo tengo en la pantorrilla derecha, ahí tengo yo una mancha. Esta se le conoce como mancha mongólica. ¿Por qué lo estoy mencionando? Porque esta mancha nos dice que nuestro origen étnico viene por migraciones que partieron de Mongolia, cuando se da el estrecho de Bering, y pueden pasar estos grupos que avanzan desde Asia, cruzan hacia el continente americano, y después desaparecería ya cuando termina la glaciación, desaparece este puente que se hizo en Bering, y se quedan aislados aquí en el continente. Entonces, esta mancha es característica de los mongoles. Entonces, yo que soy natural de Michoacán, pues según esto mi origen es mongólico, sí, por esta pequeña mancha que tengo en el cuerpo. Pero entonces, insisto, los purépecha tienen otro origen y no se sabe bien a bien entonces de dónde llegaron. La cuestión es que llegan, hacen a un lado a los pueblos náhuatl chichimecas, los hacen a un lado y comienzan a poblar toda la zona de Michoacán. Es hasta Tariacuri, Catzonzi, que logran el dominio, logra unificar varias poblaciones que tenían el mismo origen, los logra unificar y forma el imperio purépecha. Es gracias precisamente a Tariacuri, que muere en 1420 y que reparte entre dos sobrinos y un hijo, uno de ellos Tangaxuán primero, reparte el imperio purépecha para que sea administrado por ellos, pero quien va a sobresalir es precisamente Tangaxuán, quien va a tener célebres batallas, quien va a expandir el imperio purépecha. Y aquí queremos comentar, amigos, en el año de 1473, ¿sí?, se da la invasión del imperio mexica, las tropas encabezadas por Atzayacatl, el Tlatoani Atzayacatl, y que iban comandadas, su principal general era Tlahuicole, que aquí hemos platicado que era un guerrero tremendo, pero era tlaxcalteca, y que encabeza el ejército mexica para invadir la zona purépecha. ¿Qué es lo que pasa? Pues que sencillamente los mexica perdieron una gran batalla, sí, una gran batalla con los purépecha. Empezando eran 24,000 mexica contra 40,000 purépecha. Pero aquí es donde entran
las leyendas, las historias, la gran batalla se da en las inmediaciones de una población que se llamaba Tajimaroa. Y actualmente lleva por nombre Ciudad Hidalgo. ¿Por qué? Porque, bueno, ahí tuvo que ver Miguel Hidalgo, era dueño de algunas haciendas en Tajimaroa, entonces se le puso el nombre de Ciudad Hidalgo. Y platican, he tenido oportunidad de platicar con gente de allá, que la forma en que derrotaron a los mexica, ¿sí?, fue que aparentemente se rinde el ejército purépecha y les deja comida y bebida y mujeres, ¿sí?, a los mexica como ofrenda por el triunfo, sin pelear, por el triunfo que tenían. Entonces los mexica empiezan a comer, a beber, a estar con las mujeres, pero las mujeres eran espías, que realmente querían ver en qué momento ya estaban en estado de embriaguez los mexica, ¿sí?, para poder dar señales, y de pronto el ejército purépecha, que se había retirado, regresa inmediatamente y los ataca y los derrota. De hecho, hay un monumento ahí en Ciudad Hidalgo y que recuerda esta batalla. No sabemos a ciencia cierta si fue así la trampa que ponen los purépecha. La cuestión es que los derrotan y tiene que regresar a Axayaca, a la Ciudad de México, derrotado, únicamente con 200 hombres. ¿Por qué la mención? Esto va a ser muy importante por lo que vendrá después. Se convierten en enemigos. Los purépechas saben que los mexicas son sus enemigos y los han querido dominar, entonces desconfían del mexica, y esto va a saltar precisamente durante la conquista de la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque durante la conquista Cuitláhuac envía mensajeros, sabiendo que ya se estaba preparando la invasión de la Ciudad de México, envía mensajeros al pueblo purépecha, al Catzonzi, a Tangaxón II, para decirle que viniera a apoyar, porque venían unos extranjeros del otro lado del mar, ¿sí?, o más allá del mar, y que estaban invadiendo todo y destruyendo todo. Entonces Tangaxón duda, ¿sí?, dice, esta es una trampa, porque nosotros les ganamos pues, con una trampa, y a lo mejor es una trampa y quieren que vayamos para allá y es una emboscada. Entonces envía emisarios para ver si es cierto lo que está pasando, y pues cuando ellos llegan, la Ciudad de México está destruida. Es más, ya llega la viruela en 1520, llega la viruela el anterior Catzonzi, antes de Tangaxón, muere de viruela allá en Tzintzuntzan. Entonces la viruela se está expandiendo así enormemente y se da cuenta de que no va a poder enfrentar a los españoles, deja solos a los mexica, que hubiera sido tremendo que los purépecha y los mexicas se hubieran unido. No, hubiera sido tremendo, porque los purépecha también era un pueblo guerrero, pero totalmente. Entonces Tangaxón II decide, primero sale huyendo, manda una comisión a Hernán Cortés, sale huyendo hacia Uruapan, después regresa y busca a Hernán Cortés en Coyoacán y rinde al imperio purépecha. Esa es la verdad, rindió al imperio purépecha sin pelear. Regresa, sí, pero llega Nuño de Guzmán. Este hombre que fue cruel, que fue salvaje, cuando la primera comisión que envía Hernán Cortés y comienzan a organizar la encomienda, los encomenderos fueron crueles con los naturales de Michoacán. Entonces empieza a haber levantamientos, y es entonces que Nuño de Guzmán va, lo que sería la segunda conquista del imperio purépecha, toma Tangaxuán, lo tortura, tiene una muerte terrible, y de hecho cuando está muriendo Tangaxuán dice, así pagan los Castillas, ¿sí?, el servicio que yo les he hecho. Ahí en ese momento se arrepiente precisamente de haber apoyado a los españoles, y ese fue el pago que mereció. De hecho, Nuño de Guzmán lo amarra de la silla de su caballo y lo arrastra. Era Nuño de Guzmán, o sea, fue terrible ese tipo, terrible Nuño de Guzmán. Pero bueno, aquí es donde entra otra leyenda, amigos. Una hija, ¿sí?, de Tangaxuán se molesta con su padre porque dice, no te puedes rendir,
O sea, son invasores, son extranjeros invasores, no te puedes rendir. Y se pelea con su padre, se enoja, lo deja, viene Nuño de Guzmán, mata a Tangaxuán y esto provoca un levantamiento. En este caso estoy hablando de la princesa Heréndira. Amigos, cuando hicimos el programa de Malinche y Heréndira, hicimos el comparativo. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que, insisto, apenas se habla bien de un mexicano, inmediatamente llegan detractores a decir que no es cierto. Está bien, vamos, tienen derecho a expresarse, pero resulta que los datos que tenemos es que Heréndira es la primera habitante de lo que hoy es el territorio de México, la primera habitante que se sepa, seguramente hubo otros antes, pero no tenemos los datos, ¿sí? De quien tenemos datos es de la princesa Heréndira, de que es la primera que se monta a un caballo, ¿sí? Encuentran un caballo que habían perdido en las batallas los conquistadores y puede subirse al caballo y controlar al caballo. Y de hecho ella organiza la defensa del imperio purépecha, que muchos purépechas ya habían huido a las montañas. Hasta el día de hoy, lo que es la meseta tarasca, hay muchos pueblos que vienen de los que huyeron hacia las montañas ante las vejaciones, los asesinatos, los abusos de los encomenderos, huyen hacia la meseta, la zona alta, ¿sí? Y son pueblos que todavía sobreviven. De hecho, sobreviven con usos y costumbres. Es precioso, amigos, si tienen la oportunidad de visitar. Yo en ocasiones he visitado estas poblaciones y es de veras impresionante ver a la gente todavía con sus trajes tradicionales. Sí, ya con mucha mezclados, ya hay gente de mezclilla, gente de tenis, pero de pronto vemos hombres y mujeres todavía de guarache, todavía de faldillas, no, y de veras se ve precioso, es bonito estar en los pueblos naturales. Entonces, Heréndira es la primera, ¿sí? Entonces, luego los detractores dicen, sí, lo que pasa es que como tenemos a Malinche, que se le ve para muchos como traidora, pues hay que sacar ahora a una mujer que quede como heroína, entonces es para ponerla a competir con Malinche. El chiste es que echan para abajo la historia de Heréndira, que eso es una invención, que eso no es cierto. Les digo siempre que hay un mexicano que hace algo, este grupo inmediatamente comienza a atacar. Pero bueno, son los datos que tenemos. Heréndira encabeza, ¿sí?, esta rebelión, pero es convencida por los evangelios, o sea, por los que van a llevar el evangelio, pues por los, iba a decir evangelistas, no, por los misioneros. Quien doblega a Heréndira son los misioneros, pero bueno, el hecho de que el pueblo purépecha, la resistencia la haya encabezado una mujer, pues habla del carácter de las mujeres en México, ¿sí? Y bueno, ¿qué pasa? El pueblo es abusado, como fue abusado en muchísimos lugares, y seguimos mencionando, ¿no? Hay Fray Bartolomé de las Casas, todo lo que nos dice de cómo se llevó a cabo la conquista, que fue una conquista larga. El hecho de que haya caído la Ciudad de México no significa que ya se conquistó todo el territorio. No, cayó la ciudad, cayó el pueblo mexica, pero la conquista pues nunca la acabaron. Realmente nunca la acabaron. Hubo pueblos que fueron indomables, así verdaderamente indomables, como decíamos de los yaquis. Los yaquis los vino a domar, lo digo con todo respeto, Porfirio Díaz, ¿sí? O sea, ya ni había españoles aquí gobernando. Pero en fin, va a llegar un personaje. No todos los españoles que llegaron aquí fueron como Nuño de Guzmán, o Fray Juan de Zumárraga, o Cortés, o Pedro de Alvarado. No, hubo otros españoles que de veras sí vinieron a enseñar, primero a proteger, como Fray Bartolomé de las Casas, y luego a enseñar a nuestra gente. Y estamos hablando de Vasco de Quiroga, de Tata Vasco. De hecho, amigos, de todos los misioneros, de toda la gente que estuvo aquí en México, predicando, hay mucha gente que sí se les reconoce, pero ninguno ha sido reconocido por la misma Iglesia Católica como para llevarlo a, como le dicen, a ser santo. O sea, no me acuerdo cómo se llama el proceso, de beato, santo, etcétera. El único, y esto lo acaba de hacer el Papa Francisco apenas, nombró a Tata Vasco como venerable, o sea, como un siervo de Dios, que ya es el camino a los altares, precisamente. Sería el primero de todos los que estuvieron aquí
que fueron dominicos, que fueron jesuitas, que fueron franciscanos, dieguinos, en fin, solamente hay uno y es precisamente Tata Vasco. Llega a estas tierras, lo convierte en obispo de Michoacán y a partir de entonces él se va a dedicar a proteger y a enseñar. Él fue el lector de un libro escrito por Tomás Moro, este sacerdote católico que es muerto por Enrique VIII, porque se opuso a que se convirtiera, a que dejara la Iglesia Católica y se formara la Iglesia Anglicana. Matan a Tomás Moro, pero él había escrito una novela que se llama Utopía. Entonces, Vasco de Quiroga toma todo lo que dice la utopía de Tomás Moro y empieza a organizar a los naturales de Michoacán en especie de comunidades donde todos se deben de apoyar y donde toda la ganancia debe ser para todo el pueblo. Esto actualmente se llama socialismo, ¿sí? Hace años era una utopía. Y crea los pueblos hospital. De hecho, el primer pueblo hospital que él crea, ¿sí?, lo hace en Santa Fe, aquí en la Ciudad de México. Él crea el pueblo de Santa Fe. Y de aquí se iría a las orillas de Janitzio y crea otro Santa Fe. Con esta organización por grupos, ¿sí?, y que todos tuvieran responsabilidad y todos tenían que aprender un arte y un oficio. Todos, absolutamente todos. Entonces se crean escuelas de artes y oficios, pero todos debían de saber un arte y un oficio. Amigos, no me voy a extender mucho en la historia de Tata Vasco, solo les puedo decir que hasta el día de hoy se conservan muchos de estos pueblos hospitales. Yo tengo la oportunidad de conocer 3 o 4, la estructura de la iglesia con las casas que están a los lados, los grandes patios, todos son diseño de Vasco de Quiroga. Y hasta el día de hoy, sí, todo lo que es la zona centro de Michoacán, siguen viviendo de lo que les enseñó Tata Vasco. ¿Sí? Tenemos un ejemplo, Paracho, que se les enseña a trabajar la madera. Tenemos quien se les enseñó a trabajar las lacas, el cobre. Tenemos Santa Clara del Cobre, etcétera. Por estos grupos, les digo, los organizaba por grupos y cada grupo debía aprender un arte y un oficio. Por lo tanto, los oficios son artísticos. Entonces, la artesanía michoacana, ¿sí?, ha tenido este auge hasta el día de hoy, 2021, sigue siendo el modus vivendi de muchísima gente, ¿sí?, en el estado de Michoacán. Y tenemos una población muy cercana a Morelia que se llama precisamente Quiroga, en honor a Vasco de Quiroga, que les invitamos a conocer. Es una gran venta de artesanías, ¿sí? Encuentran cosas de veras muy bien elaboradas por artesanos mexicanos. Los invitamos a conocer Quiroga y bueno, y aprovechen, licenciado, para comerse unas carnitas. Claro. Sí, dicen que son las más tradicionales que puede haber en Michoacán, las carnitas de Quiroga precisamente. Muere Tata Vasco en 1565 en Uruapan, ¿sí? Y su cuerpo fue mortajado o amortajado y iba a ser llevado en una carreta hasta Pátzcuaro. Pues no, la gente lo quería tanto a Tata Vasco que decidieron llevarlo cargando desde Uruapan hasta Pátzcuaro. Se lo llevaron cargando con cánticos, etcétera. Llevaron el cuerpo y está enterrado actualmente ahí en la iglesia principal de Pátzcuaro. Es más, él defendía tanto a los naturales que cuando él llega a la región de Michoacán y empieza a llamar la atención de los encomenderos, que les digo eran salvajes, crueles, la capital de toda esa zona de Michoacán era Pátzcuaro. Pues los españoles huyeron de Vasco de Quiroga, huyeron de él y se fueron a otro lugar a fundar la capital y se funda Morelia. Por eso Morelia está un poco retirado de Pátzcuaro. O sea, Morelia se fundó donde está actualmente, huyendo, ¿sí?, de la justicia de Vasco de Quiroga, que era el obispo de la zona de Michoacán. Por eso se fundó hasta allá Morelia, si no la capital sería Pátzcuaro, ¿sí? Y bueno, muere este insigne español que, bueno, amó la tierra michoacana.
Vemos la colonia pasar igual como pasó en muchas ciudades, la riqueza también que había en Valladolid, es donde se funda la ciudad de Valladolid, y Valladolid se convierte en un lugar muy importante porque también es un lugar de paso, ¿sí? Así como dijimos, es Veracruz, Puebla, Ciudad de México, por el norte San Luis Potosí, Querétaro, Ciudad de México, por el occidente Tepic o Manzanillo, Guadalajara, Morelia, Toluca, Ciudad de México. Entonces eran los caminos tradicionales. Entonces Valladolid se convierte en una ciudad muy importante como Guadalajara, como es Puebla, como es Querétaro, San Luis Potosí, Zacatecas. Se convierten en ciudades coloniales sumamente importantes. Van a llevar una vida colonial con abusos hacia la gente, pero con toda esta estructura que vimos posteriormente, donde dominan los españoles peninsulares sobre los criollos, que ya son nacidos en México, hijos de españoles, pero nacidos en México, y siempre abusando de los naturales, ¿sí? En una esclavitud disfrazada de encomienda. Pero bueno, vámonos al año de 1809, o no, un poquito antes, 1806, viene la invasión napoleónica a España. Se piensa que puede haber una invasión francesa aquí en el virreinato. Empiezan a llamar a los criollos, los convierten en milicias, se los llevan a Jalapa. En Jalapa se conocen muchos de ellos, ¿sí? Y después, ya cuando creen que ya no hay tanta amenaza, los regresan a sus lugares de origen, pero lo único que hicieron las autoridades del virreinato pues fue que se difundieran las ideas de autonomía, ¿sí? Allá en Jalapa, precisamente allá se conoce Allende, se conoce Michelena, se conoce Iturbide, se conocen todos ellos que después serán parte fundamental, actores fundamentales de la lucha por la independencia. Y bueno, Mariano Michelena, a pesar de que hubo un intento de autonomía en la Ciudad de México en 1808, en 1809, allí en Valladolid, empieza a organizar reuniones, Mariano Michelena, que formaba parte de la milicia virreinal, en la casa de García Obeso, donde empiezan a planear un levantamiento para el 21 de diciembre de 1809, ¿sí? Empiezan a planearlo y se reúnen ahí personajes que después serán importantes, ¿no? Como José María Izazaga, ¿sí? Como Manuel Villalongín y el mismo Mariano Michelena, que serán tan importantes posteriormente. Mariano Michelena, si nos vamos, cae el imperio de Iturbide y el primer presidente constitucional es Guadalupe Victoria. Pero, si hablamos de la junta que gobernó después de Iturbide, pues en esta junta estaba Mariano Michelena y estaba el corregidor Domínguez, que podemos decir que fueron realmente los primeros presidentes de México. Era una junta nada más en lo que se consolidaba la Constitución y surge el primer presidente, que fue Guadalupe Victoria. Pero no, Mariano Michelena estuvo ahí. Mariano Michelena, se denuncia la conspiración que se está organizando en 1809, los detienen, los encierran, ¿sí? Pero después los liberan para evitar un levantamiento porque ya estaban muy organizados. Pero ahí, en estas reuniones, en estas pláticas, estuvo Allende, estuvo Aldama, se llevan esas ideas y empiezan a organizar el movimiento que saldría de Querétaro, ¿sí? Entonces, cuando se dé el levantamiento de Hidalgo, agarran a Michelena, porque dicen, no, este cuate es capaz de alborotarnos a todos, ¿sí? Y capturan a Michelena, a causa del levantamiento de Hidalgo, se lo traen a la Ciudad de México y de aquí se lo llevan a San Juan de Ulúa. Lo encierran en San Juan de Ulúa y con el miedo de que se les pueda escapar lo mandan a España. Y él queda libre allá en España hasta 1822, que puede regresar a México, ya convertido en imperio mexicano, ya se ve consolidado la independencia, y se convierte en diputado, les digo, y forma parte del primer gobierno después de la caída de Iturbide. Michelena no era iturbidista, entonces él promueve la caída de Iturbide. Entonces, en el papel, pues podría ser el primer presidente de México casi, ¿sí? O de los primeros gobernantes que tuvo México. La independencia va a vivir muchas páginas que ya hemos platicado, muchas páginas en el territorio de Michoacán. ¿Por qué? Porque de ahí es nada más y nada menos que José María Morelos. Hidalgo pasó por Valladolid, ¿sí? Cruzó el estado de Michoacán,
Les decíamos, él tenía unas haciendas en Tajimaroa. Entonces, cuando va el ejército insurgente hacia Toluca, se detienen en Marabatío, y él va un día, así de rápido porque está muy cerca de Tajimaroa, pone en orden sus cosas con su hermano, ¿sí? de Hidalgo, y se regresa y continúa la lucha. Regresaría después a Valladolid, luego a Guadalajara, y ya, saldría del territorio de Michoacán. Hidalgo ya no regresaría, pero ahora tenemos a José María Morelos, que es nativo precisamente de la ciudad de Valladolid y que fue alumno del Colegio de San Nicolás. Se me olvidaba decirles, Vasco de Quiroga funda la primera escuela que se convertiría después en el Colegio de San Nicolás. Es fundador Vasco de Quiroga. Y todavía la Universidad de San Nicolás existe. Entonces, para que veamos la trascendencia de este hombre. No vamos a platicar aquí todo lo de Morelos porque lo vimos igual en la serie de la Independencia, pero sabemos de esa importante batalla de las Lomas de Santa María, donde pierde con Agustín de Iturbide, que Agustín de Iturbide es otro nacido en Valladolid, ¿sí? O sea, de los grandes personajes de la lucha por la independencia, aunque del otro bando, pero también es nacido en Valladolid, ahí en Morelia. Y bueno, hay muchas luchas y hay un hecho que queda en la memoria. Si ustedes pueden acudir o un día visitan la ciudad de Morelia, si ustedes ven la catedral así de frente, giren su mirada hacia el lado derecho y van a ver un portal, ¿sí? Una arquería y un portal. Ahí es conocido como el portal Matamoros, porque ahí fue fusilado don Mariano Matamoros. Está la placa justamente en el lugar donde murió Matamoros. Hemos narrado aquí cómo lo sacaron a Matamoros del convento de San Francisco, que está de la catedral hacia el lado izquierdo, como 3 calles, cómo fue paseado por la calle, cómo el ejército virreinal tenía 3,000 hombres cuidando porque temían que hubiera un levantamiento, y todas las bocacalles que llevaban hacia el portal, que hoy es Matamoros, pues con cañones. O sea, les daba miedo lo que podía pasar. Catedral empiezan a tocar a duelo, se forma el pelotón, disparan sobre Mariano Matamoros, y aquí les hemos platicado que algo increíble que no sucedió con ningún otro personaje que haya sido fusilado en México, que sepamos, pero Mariano Matamoros no cayó con esa primera descarga y le pegaron, o sea, le dieron, y Matamoros aguantó de pie toda la primera descarga, y luego pues viene la segunda descarga. Amigos, no era como las armas ahora, que son automáticas y que viene un tiro tras otro. Había que cargar de nuevo, y de todos modos, aunque no fueran los mismos, en lo que se acomodaban los otros, y él aguantando de pie, don Mariano Matamoros, ¿sí? Y hasta la segunda descarga es donde cae. Entonces platicamos aquí en la serie de la Independencia cómo fue la muerte de don Mariano Matamoros. Y bueno, alguien que casi no se menciona en la historia es Benedicto López, nativo de Tuxpan, que fue un gran guerrillero en toda esa zona, lo que es Tuxpan, lo que es Tajimaroa, Zitácuaro, etcétera, y que acude a muchísimas batallas, Benedicto López, y que es uno de los grandes héroes olvidados de nuestra historia. ¿Y qué podemos decir de López Rayón? Toda la familia Rayón, que son de Tlalpujagua, que es pegadito al Estado de México. Del otro lado es El Oro y de este lado es Tlalpujagua. Hacen mucha artesanía, sobre todo esferas, ¿sí? Va mucha gente que se surte ahí de esferas en Tlalpujagua, donde podemos visitar minas. O sea, es precioso el lugar. Y está la casa de los López Rayón, y que fue otro gran personaje de nuestra independencia, él y su mamá, ¿sí? Que son de esas historias que igual dicen que no fue cierto. Cuando les capturaron al hermano más chico de los Rayón, y dijeron que si no se rendían los otros hermanos los fusilaban, y le dicen esto a la señora: dígales a sus hijos que se rindan, ¿sí? Dice ella: prefiero un hijo muerto a un hijo traidor. Entonces lo deja morir a su propio hijo. Dicen: ay, ¿cómo exageran? Por favor. Esta escena se repitió muchísimas veces en la historia de México, y ahorita vamos a platicar una que es impresionante, verdaderamente impactante. Pero bueno, Nicolás Bravo, López Rayón, cuántas batallas, Ramón López Rayón, cuántas batallas en el estado de Michoacán durante la lucha por la independencia. Y luego en la intervención norteamericana es gobernador del estado don Melchor Ocampo.
y don Melchor Ocampo, a petición del gobierno que pedía hombres para luchar contra los norteamericanos, recuerden que muchos estados se declararon neutrales ante la invasión norteamericana. Bueno, el estado de Michoacán no. Melchor Ocampo formó un cuerpo de voluntarios, ¿sí? Y dijo que él no venía porque tenía que juntar más gente para seguir enviando, y efectivamente llegaron los voluntarios de Michoacán. Si mal no recuerdo, eran 400 hombres que llegan de Michoacán a pelear contra los norteamericanos, y a ellos les toca la batalla de Chapultepec. Cuando ellos llegan aquí, está por iniciarse la batalla de Chapultepec. Ellos llegan el 12 de septiembre, un día antes de la toma del castillo, y ellos son de los que pelean en las garitas, ¿sí? Los michoacanos pelean en las garitas. Pero bueno, Michoacán puso su cuota, por así decirlo, su cuota de sangre en contra de la intervención norteamericana. Pero bueno, vámonos ahora. Y fíjense, aquí mencionamos a Melchor Ocampo, que ya hemos platicado mucho de Melchor Ocampo, muchas anécdotas, muchas historias de él, pero hay de otros personajes de los que no hemos platicado tanto, ¿sí? Estamos hablando del general Régules. El general Régules, que él es español, viene a dar a México. El general Régules se casa con una mexicana, Nicolás Régules, o algunos le dicen Regules, y él es de los encargados durante la defensa de México, durante la intervención francesa. A ver, vamos a explicar esto, porque ya como que me aceleré un poquito, amigos, La guerra de Reforma se da igual en territorio michoacano, son muchas batallas en territorio michoacano, pero acabamos de hacer la serie de la guerra de Reforma. Entonces ya ahí les platicamos muchas cosas. Pero sabemos que la guerra de Reforma continúa después con la intervención francesa. Acuérdense que es Maximiliano y Carlota. Bueno, el rey Leopoldo de Bélgica, ellos acababan de lograr su independencia. Entonces era un congreso, o sea, una monarquía constitucional, y había un congreso. Y estaba prohibido que tropas belgas participaran en ninguna guerra. O sea, no podían participar en ninguna guerra. Entonces sabe Leopoldo que su hija va a venir a México a gobernar. Entonces decide pedir voluntarios. No envía al ejército belga, ¿sí? Sino envía voluntarios. Él espera enviar 2,000 voluntarios para que cuiden a su hija. Ajá. Bueno, resulta que no se juntan los 2,000, en total se juntaron 1,600 voluntarios. No eran soldados de línea, era gente que veía la oportunidad porque les dijeron, miren, ustedes vayan a pelear a México. No, hombre, México está bien bonito, hay mucho sol y hay muchas plantas, y está bien bonito, sí, ¿por qué no se van para allá? Y allá les vamos a dar tierras y les vamos a pagar. Y no, pues muchos se emocionaron y llegaron en 3 grupos distintos. Llegaron los belgas, de hecho los recibe Maximiliano y Carlota aquí en la Ciudad de México, pero desde que llegaron a Veracruz, desde que llegaron al puerto de Veracruz, como bien recibió Veracruz a muchos invasores, con la peste, con enfermedades, porque no estaban acostumbrados, venían de Europa, de un clima frío, y de pronto llegan a nuestro territorio, y llegan a un clima tropical y tan agreste como era el puerto de Veracruz, que hasta Santana, ya ven que él quería que se enfermaran todos los americanos durante la intervención. O sea, Veracruz nos ha defendido, de una u otra forma nos ha defendido Veracruz. Entonces los belgas llegaron y en la torre, y aparte hay una guerra, y aparte no hay caminos, pues ¿dónde están las florecitas? ¿Dónde está lo bonito? Pues no le encontraban lo bonito. Lo bonito vino a ser aquí en la Ciudad de México cuando llegan, se presentan ante Carlota, ¿sí? Dicen, pues somos su guardia personal. Venían encabezados por un capitán que lo hacen coronel para poder estar aquí en México, que es Alfred van der Smissen. Este nombre va a ser bien importante. ¿Por qué, licenciada? ¿Por qué, amigos? Él es el encargado de la guardia de Carlota. Entonces, cuidaban a los emperadores los franceses. Pero pues había que pacificar al país, y los franceses eran dueños nada más del piso que pisaban. Era lo único que tenían como dueños, porque el resto del país era libre. Entonces, si estaban en una ciudad, pues eran dueños de la ciudad, pero salían de la ciudad y dejaban de ser dueños. Nunca pudieron los franceses
dominar a México, pero jamás pudieron, ni iban a poder, así de plano. Entonces los franceses tenían que ir a pelear, entonces la guardia belga era quien cuidaba el castillo de Chapultepec, ¿sí? Y los ponen a cuidar las garitas y los ponen a cuidar Molino del Rey. Bueno, pues casi todos los días Carlota bajaba a desayunar con su guardia personal. Y ellos estaban encantados con Carlota, porque se tomaban el chocolatito y platicaba con ellos. Era su guardia personal, 1,600 hombres. Pero esos cuates, pues aquí en la Ciudad de México no pasaba nada, estaban más aburridos que una ostra, ¿sí? Entonces le dicen a Maximiliano que ellos quieren estar en combate, que sabían que había combates en varias partes de la República y querían estar en combate. Agarra a Maximiliano y dice, pues órale, ¿cómo vas? ¿Sí? Y manda a Alfred van der Smissen, lo envía, ¿sí?, con la legión belga, de la que casi no se habla, a pelear a Michoacán. Amigos, yo creo que hubiera pasado en cualquier región. Los hubiera mandado a pelear a Guerrero, los hubiera mandado a pelear no sé, a Colima, Nayarit, igual les iba a pasar. En este caso los mandó a pelear a Michoacán. La primera acción bélica que tuvieron fue en Zitácuaro. Cuando ellos llegan a tomar la ciudad de Zitácuaro, Zitácuaro está vacía. Entonces lo que hacen, Alfred van der Smissen, lo que hace es ordenar la quema de los pueblos alrededor de Zitácuaro. Esto ha pasado en la historia como la quema de Zitácuaro. No quemaron la ciudad de Zitácuaro. Hubiera sido el tercer incendio de Zitácuaro. Los otros anteriores fueron en la Independencia, uno de ellos de Calleja. Eso hubiera sido la tercera, aunque sí está en la historia como la quema de la ciudad de Zitácuaro. No quemaron la ciudad porque estaba vacía, ¿sí? La gente se había ido a las montañas. Queman los pueblos alrededor. No, pues se sienten, los de Bélgica se sienten felices porque, pues fíjense qué fácil es ganar batallas aquí en México. Y se van a Tacámbaro. Ahí en Tacámbaro llegan, porque los dividieron en varios contingentes, y se van a enfrentar. Van a tomar la ciudad de Tacámbaro, que está al sur del estado de Michoacán. Toman la ciudad de Tacámbaro. Pero por sorpresa, nadie los esperaba ahí. Entonces, las fuerzas, ¿sí?, las fuerzas de Vicente Riva Palacio, y que en esa zona tenía a Nicolás Régules como comandante, le avisa, están los belgas en Tacámbaro. Entonces Nicolás Régules, ¿sí?, llama a todos sus guerrilleros. No eran soldados de línea, eran guerrilleros, era gente del pueblo, con palos, asadones, carabinas de taco, etcétera, y junta 2,000 hombres que se enardecen cuando saben que en Tacámbaro estaban los de Bélgica, ¿sí? Entonces se lanzan contra el pueblo y empiezan a dominar a los 400 belgas, los empiezan a dominar, que los belgas traían buen armamento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, al verse acorralados dentro del pueblo, vean al valiente Alfred van der Smissen. Qué valiente hombre, qué comandante de Bélgica tan valiente. Agarra a la mujer de Régules y a sus 3 hijas, ¿sí?, y las usa de rehenes para detener a Régules y a las tropas republicanas. Las tiene metidos, se agarra a la familia del otro comandante. Qué valiente, ¿no? O sea, qué bravío este hombre. Y como ve que no se detienen, los saca de la iglesia. Estaban encerrados en la iglesia, los saca de la iglesia y los amarra en la trinchera. Los amarra en la trinchera por el lado de afuera, amarra a las niñas y amarra a la mujer del comandante Régules para utilizarlos de escudo humano y no avanzaran los republicanos, ¿sí? Y eso sí frena a las tropas de Régules. O sea, cuando ven que es la mujer del comandante y las hijas, 3 niñas, por eso les digo qué valiente este hombre, ¿no? Se detienen y le dicen a Nicolás Régules, señor, es que está su esposa y sus hijas están enfrente, ¿sí? Y agarra a Nicolás Régules y contesta, señores, cada uno a sus puestos y cumplan con su deber. Primero es la patria. De ese tamaño, amigos, de ese tamaño, ¿sí? Señores, cada uno a sus puestos, cumplan con su deber. Primero es la patria. Teniendo a su mujer enfrente y a sus hijas enfrente como escudo humano, no, hombre, esto enardeció a la gente. Los enardeció por completo. Se lanzan al ataque, ¿sí?
se incendia, se meten a la iglesia, se incendia la iglesia, se les viene el techo encima a los belgas, rescatan a la esposa y a las hijas de Régules, y Régules envía un emisario para ofrecerles la rendición con bandera blanca, ¿sí? Y cuando se acerca a las líneas con bandera blanca, les ofrece la rendición, dice no, y dispárenle, y lo matan los belgas. Pues sigue la batalla, se les viene, les digo, el techo encima incendiado, se meten a la sacristía, mueren alrededor de 200, se meten a la sacristía, continúa la balacera, pues Nicolás Régules en persona, se acerca, siendo el comandante, habiendo tenido a su mujer y a sus hijas de escudo humano, se acerca a los belgas y les dice, les ofrezco la rendición, o sea, ya ríndanse, ¿sí? Y es como hacen caso y se rinden. ¿Qué pasa? Que Vicente Rivapalacio, cuando se entera del triunfo de Régules, ¿sí?, les perdona la vida a los 200 sobrevivientes de la Legión Belga, les perdona la vida, porque los va a intercambiar por prisioneros republicanos. El único que se muere ahí es el médico que le aconsejó, ¿sí?, al comandante, quien comandaba, esos apellidos estaban medio raros, Titgat, ¿sí?, al comandante Titgat, que era el que tenía la columna, el comandante de la columna, fue el que le aconsejó que pusiera ahí a la esposa y a las hijas. A ese cuate sí lo agarran, y un soldado medio borracho agarra y lo balacea, lo mata. Sí, porque dices, no se vale, o sea, no se vale hacer eso, ¿no? Y para allá, bueno, se les perdona la vida a los belgas. Posteriormente van a tener otra batalla. De hecho, tuvieron 3, Zitácuaro, Tacámbaro y La Loma. En La Loma van a ganar, sí, en La Loma van a ganar, pero a costa de muchísimos muertos. Cuando llegaban las noticias a Bélgica, y la primera noticia es que el ejército, nuestra legión belga, arrasó en un pueblo que se llama Zitácuaro, ¿sí? No, hombre, allá hicieron fiesta, por completo hicieron fiesta. Pero cuando se enteran de cómo les fue en Tacámbaro, ¿sí? Bueno, pues en Bélgica hay un monumento que dice Tacámbaro, un monumento a los héroes belgas que fallecen en la batalla, y allá en Bélgica hay una plaza y hay un monumento y dice Tacámbaro, ¿sí? Amigos, aunque Nicolás Régules era español, pero él cuando dice primero la patria, él es mexicano en ese momento. Está casado con una mexicana, tiene hijas mexicanas. Y yo vuelvo a decir la frase que he dicho en otras ocasiones, licenciada de amigos, caray, ¿de qué estaban hechos estos mexicanos? Caray, ¿de qué estaban hechos estos mexicanos? Pero no va a faltar quien diga, no es cierto, lo exageraron, que siempre atacándonos los mexicanos. Es un grupito, pero siempre atacando, denostando, es que no es cierto esto, no es cierto aquello. Ahí están los documentos, está en la historia, ¿sí? En Tacámbaro se hace guardia de honor cada año, cuando se recuerda la batalla del 11 de abril, recordando este hecho histórico. Morirían más en Uruapan. Este Maximiliano se volvió loco, ¿eh? Llegó un momento que se vuelve loco Maximiliano y dicta una ley donde dice, Juárez se salió del país, por lo tanto ya ahorita cualquiera que lo quiera defender es un bandido, ¿no? Y no es cierto, Juárez nunca salió del país. Esta ley le va a costar la vida a Maximiliano. Eso es su principal acusación ahí en Querétaro. Cuando saben de esta ley, porque están desesperados los franceses, les digo, los franceses eran nada más dueños de donde estaban pisando, era lo único, no podían. Y allá en Michoacán, el ejército del centro, ¿sí?, encabezado por el general José María Arteaga. ¿Saben cuántas batallas perdió el ejército del centro, amigos? 16 batallas perdió. ¿Saben cuántas veces se renovó el ejército? 17. Porque siempre hubo un ejército del centro, a pesar de que perdían una batalla, se volvía a levantar y se volvía a levantar. Pero una batalla en Uruapan, los capturan, ¿sí?, a José María Arteaga, al general José María Arteaga, lo capturan, al general Carlos Salazar Ruiz, ¿sí?, a los coroneles Jesús Díaz Ruiz, Trinidad Villagómez, Juan González y Vicente Villada. A Vicente Villada lo alcanzan a salvar, en un intercambio de prisioneros, pero los otros dos generales y 3 coroneles mueren ahí en Uruapan fusilados por esta orden que da Maximiliano de que todos los que defiendan a Juárez ya es una gavilla de bandoleros y que se les va a matar inmediatamente. La ley sale en el 2 de octubre y el 21 de octubre los estaban fusilando, se les conoce como los mártires
los mártires de Uruapan. Pero a mí me llama la atención el fusilamiento. ¿Se acuerdan que hicimos una serie de fusilamientos? O sea, hablamos de los fusilamientos, y creo que de este fusilamiento no hablamos, no recuerdo bien, pero yo lo quiero recordar, porque cuando los ponen a los 5 en el paredón, ¿sí? José María Arteaga, ¿sí? El general, que era general del ejército del centro, cuando le ponen el paredón y le quieren poner una venda, gritó con toda la autoridad, sin venda, ¿sí? Cuando ponen a Carlos Salazar, ¿sí? Dice igual sin venda, y se abre la casaca y les grita, aquí traidores, o sea, péguenme aquí, traidores, ¿no? Y bueno, pues ahí muere, les digo, Jesús Díaz, Juan González y Trinidad Villagómez, los mártires de Uruapan, que pues después, bueno, se ganaría esta guerra contra la intervención francesa, pero pues quedan como mártires de esta guerra de intervención. Por eso les decíamos que vamos a platicar estos hechos que de pronto no se creen. ¿Por qué no? O sea, y sucedieron en muchas partes del país, y tenemos muchísimos ejemplos de la valentía, del patriotismo, de la rabia con la que se defendió México, y que tenemos que cambiar esa mentalidad, ¿no? Tenemos que cambiar esa mentalidad, porque, insisto, los franceses no pudieron dominar el país. O sea, definitivamente no pudieron. Napoleón III tuvo que sacar a los franceses de México porque no podían. Y bueno, la Legión belga sufrió, de los 1,600 solamente quedaron 800, murieron 800. Algunos se fueron, muchos se quedaron en México, tuvieron descendencia en México, muchos fueron a Chiapas. Fíjense, amigos, que mucho de la industria chapaneca de marimbas está hecha por ex legionarios belgas de la intervención francesa. Se fueron para Chiapas e instalaron empresas, y las empresas que hacen marimbas tienen origen belga, curiosamente, y muchos se casaron con mexicanas, y hay mucha descendencia belga en la zona de Michoacán, ¿sí? ¿Por qué decíamos del nombre de este tipo, ¿sí? De Alfred van der Smissen? Porque él es al quien se le achaca, ¿sí?, la paternidad del hijo de Carlota, que era su jefe de su guardia personal. Entonces a él se dice que él es el papá del hijo de Carlota, que siempre que se negó por mucho tiempo, que Charles de Gaulle, cuando estuvo en México, lo aceptó, pues. O sea, es un secreto a voces. Cuando muere en 1921, 1923, creo que 23 muere Carlota, los veteranos de la Legión belga, ya grandes de edad, son los que cargan el ataúd de Carlota. Ya ellos muy grandes de edad, saben que muere la emperatriz, y como convivieron tanto con ella aquí en México, son los que piden cargar el ataúd de Carlota, como diciendo, te acompañamos hasta tu muerte, ¿sí? Nada más les quiero comentar, por un lado suena muy bonito, pero por el otro, Leopoldo muere, y gobierna Leopoldo II. ¿Y quién era Leopoldo II? Pues era dueño del Congo. Métanse poquito para que vean quién fue Leopoldo II y todas las barbaridades que hizo en el Congo. Cortaba brazos, cortaba piernas. Bueno, fue un salvaje, un sádico. Leopoldo II, el hijo de Leopoldo, y por lo tanto, hermanito de Carlota. Era su hermano de Carlota. Si hubieran tenido descendencia en México, pues esta es la descendencia que hubiera habido. O sea, la familia de Carlota, Leopoldo, etcétera, pues hubieran gobernado México, y ya sabemos qué tipo de gente es esta. Hace poco derribaron su estatua de Leopoldo II en Bélgica, la llenaron de pintura y todo esto, porque saben que fue un genocida. Y les digo, era el hermano de Carlota. Licenciada, se nos fue el tiempo, ya no hablé de muchísimas cosas: corundas, uchepos, la comida tradicional michoacana, Lázaro Cárdenas, Gertrudis Sánchez, montonal de historias que tiene Michoacán. Solo nos resta comentar, somos el pueblo tarasco. ¿Y qué significa tarasco? Pues significa yerno, ¿sí? Cuando los conquistadores, algunos purépechas, les decían a los conquistadores que se casaran con sus hijas, ¿sí? Entonces, la palabra era tarascuay, sí, ¿verdad? Estoy bien. Tarascue, ¿no? Tarascue, que significa, quiero que seas mi yerno, o sea, yerno. Pero los conquistadores no entendían
lo que querían decirles, y pensaban que le estaban diciendo que ellos eran tarascues. Y bueno, se fue deformando la palabra y quedó en Tarasco, y bueno, yo me siento orgullosamente tarasco. Pero el origen de la palabra pues es esa y significa yerno. Y ya no platicamos la historia de la danza de los viejitos, y bueno, es que nos pasa con todos los estados, amigos, con todos los estados nos sucede, es tanta la historia que en un programa pues definitivamente no podemos. Pero la semana que entra, el estado de Morelos, y vamos a hablar mucho de Emiliano Zapata. Sí. Perfecto, profesor, muchas gracias. Y pues, amigos, igual se nos acaba el tiempo, hay muchos de ustedes que nos mandan mensajes, que nos están escuchando precisamente en Michoacán. Está Alejandro Juárez de Vista Hermosa, está la familia Andrade, Hams Andrade de Teratán, Michoacán, Irene Magdaleno, y a los alumnos también de la Universidad Intercultural Indígena también de Michoacán. Están varias familias que nos están escuchando allá, la familia Galván, la familia Mora y Martínez, Oscar Javier, está también RJ que dice que, todos ellos de Angangueo, y dice RJ que comiendo unas corundas, qué rico. Está también Dulce Sinsun, fíjate, él ya nos dice que, está orgullosa también de su apellido, Sinsun. Luna Pablo, Tacámbaro, permítanme, Histórico Guadalajara es de Tacámbaro, Héctor González Esquivel de Marabatío, Raxo es de Tuxpan, su mamá es de Tuxpan y dice que platiquen de allá de Tuxpan, ya comentó algo el profesor. Alejandro Ramos Castillo dice desde el espejo de los dioses, lago de Pátzcuaro. Es de Cherán Keri, que dice que es territorio independiente de usos y costumbres. Y también está Luis Alcocer, originario de Zacapu y vive en Guadalajara. Marieli Barragán Merlo, de Lázaro Cárdenas. Jorge Vivas Herrera, de Jiquilpan. Huichito y su esposa, su esposa es de Michoacán. Alex Alfaro, su mamá es de Tocumbo, y dice que se siente orgulloso de tener sangre michoacana. Claro que nos sentimos orgullosos de tener sangre michoacana, amigos. Y también saludos a Sandra Flores Colex, a Carlos Caloca, a Leslie Guadalupe y Jorge García, Iván Reyes Rodríguez, desde el campo militar 37B nos está escuchando. Pues amigos, muchas gracias. Y también hay algo más, profesor. Sí. Ahorita que recibimos, que sabemos que hay personas de Tocumbo. Amigos, como dato curioso, en Tocumbo, Michoacán, está el monumento a la paleta. La paleta, esa paleta de hielo, ahí está el monumento a la paleta. Increíble, es una pequeña glorieta a la entrada de Tocumbo. Pueden ir, pueden tomarle fotografías. Porque esto es por las paleterías La Michoacana. ¿En qué parte de México no hay una paletería La Michoacana? Entonces, por eso está el monumento a la paleta. Sí, y de hecho, Histórico Guadalajara nos dice que existe una estatua del general Nicolás Régules en el centro histórico de Tacámbaro. Uh-huh. Y también Alejandro Ramos Castillo dice que ese Cazonzi que no apoyó a los españoles era Suangua y su padre, y Sin Pandácuare fue el que derrotó a los mexicas. Sí. Okay. Muy cierto. Bueno, pues amigos, ahora sí nos vamos con esta canción que ganó. Gracias a los que nos están ayudando ahí en la encuesta. Me siento como en votaciones, profesor. Ya se acercan, pero no hablemos de eso. Amigos, que estén muy bien, cuídense, y pues por acá los esperamos el próximo lunes a las 10 de la noche. Recuerden que es en www.spreaker.com/user/Urus Radio, y también nos pueden escuchar en Spotify, en YouTube, en iTunes, sí, ¿verdad? Sí, estamos bien. Ok. Amigos, pues que estén muy bien. Ahora sí, nos despedimos. Un abrazo a todos ustedes, y nos comentan igual que sí, les damos la liga de WhatsApp y de Telegram. En unos momentos la subimos. Que estén muy bien, amigos. Espero que no se me pase ningún mensaje. Creo que no.
ahora sí, nos vamos. Que estén muy bien. Ay, 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 profesor. Hasta luego, amigos.